Bien, hola a todos, mi nombre es Marcos Origlia y en esta charla vamos a hablar sobre formas conforme Killing en grupos de Lie. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de dar esta charla online acá. La charla está basada en un trabajo en conjunto con la doctora Cecilia Herrera de la Universidad Nacional de Córdoba. Y como dije antes, es sobre dos formas conforme Killing en grupos de Lie. La primera parte de la charla consiste en algunas definiciones generales sobre este tema y algunos resultados conocidos. Y en la segunda mitad voy a contar un poco los resultados que obtuvimos con Cecilia. Bien, comencemos. Recordemos que una P-forma diferenciable omega, una variedad riemanniana de dimensión n, se dice conforme Killing si para todo campo en la variedad se satisface la ecuación que tenemos ahí. La derivada de omega, la dirección de x, es una combinación lineal entre d omega y d estrella de omega, y esos múltiplos tienen que ver con el grado de la forma y la dimensión de la variedad. X de estrella es la forma dual del campo X, y d estrella representa la codiferencial. Nabla es la conexión de Levi-Civita asociada con la métrica, y I sub x es el producto interior con el vector x. Además, tenemos que si omega es cocerrada, de estrella de omega igual a 0, entonces la forma omega recibe el nombre de forma de Killing, P forma de Killing en este caso. Además, una forma omega es Killing si solamente si su campo vectorial es un campo de Killing. Y por último, las P formas Killing, sabemos que fueron introducidas por Llano en el 51, más abajo voy a mencionar la referencia, como generalización de los campos de Killing. Entonces tenemos que las formas de Killing surgieron como generalización de los campos. Luego, Kashiwada estudió las formas conforme Killing, las que satisfacen la ecuación que les mencioné antes. Y estas se pueden ver como, por un lado, generalización de las formas de Killing, o, como dice en el último punto, si uno toma P igual a 1, una forma omega es conforme Killing, si solo si su campo vectorial dual es un campo conforme Killing. Satisface esa ecuación. La derivada de la métrica y la negación del U es un múltiplo de la métrica. Entonces hay esas dos maneras de ver a las formas conforme Killing, como generalización de los campos conformes, o como generalización natural de las formas Killing-Llano. Bueno, algunas propiedades sobre estas formas conforme Killing. Si omega es una P forma conforme Killing, en nuestra variedad, entonces estrella de ella es una n menos P forma, recuerden que n es la dimensión de la variedad, que también es conforme Killing, donde estrella representa el operador estrella de Hodge. En particular, este operador intercambia n formas conforme Killing cerradas con n menos P formas conforme Killing cocerradas. Segundo punto es una invariancia conforme de estas formas. Si omega es una P forma conforme Killing, uno puede reescalar la métrica con ese múltiplo que vemos ahí. G es la métrica original, G tilde es la nueva métrica, que es conforme a la primera. Entonces, si definimos una nueva forma, que es un múltiplo de la anterior, omega tilde, podemos ver que también es conforme Killing en nuestra variedad. Y por último, el espacio de P formas conforme Killing se denota por CKP, de la variedad M con la métrica G, y se sabe que tiene dimensión finita. Esto fue probado por Semmelmann, y él dio una cota para la dimensión de ese espacio, que tiene que ver con N y P, de nuevo. Y ahí están las referencias de los trabajos que les mencioné, donde surgieron las formas Killing y las conforme Killing, en los trabajos de Llano y Kashiwada, y el trabajo de Semmelmann. Bien. Bueno, ahora vamos a focalizarnos en dos formas conforme Killing. Vamos a empezar con los ejemplos naturales que hay de estas formas conforme.
Entonces, más aún, si pensamos en las dos formas Killing, el ejemplo natural está dado por las variedades Nearly-Keller. Si consideramos una MG con una estructura J, una variedad Nearly-Keller, la forma fundamental asociada a la estructura hermitiana se puede ver que es una dos formas de Killing. Y para el caso de formas conformes Killing que no sean Killing, eso la vamos a llamar estrictas, el ejemplo natural surge de las variedades sasakianas. Cuando uno tiene una estructura sasakiana en nuestra variedad, dada por alfa es una unoforma, si es el vector dual asociado a la alfa, si uno toma la derivada de esa unoforma, aquí hay una doforma, y se puede ver fácilmente que satisface la ecuación de ser conforme Killing. Obviamente esta va a ser cerrada. Bueno, después tenemos un resultado de Semmelmann, bastante útil para tratar de encontrar ejemplos de dos formas conforme Killing, porque la definición original no es muy fácil de trabajar, entonces acá tenemos una equivalencia. Entonces una dos forma omega es conforme Killing si solamente si existe una unoforma tita, tal que para toda terna de campos se satisface esa ecuación que tenemos ahí. Entonces la derivada de omega en la dirección de x más la derivada de omega en la dirección de y es igual a esa combinación de la métrica con la unoforma tita en la terna. Tita es la forma del i y está dada por un múltiplo de d estrella de omega, de la codiferencial. Y el múltiplo tiene que ver con la dimensión de nuestra variedad. N es la dimensión de nuestra variedad. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para tratar de ver si una forma omega es conforme Killing o no. Tratar de encontrar esta unoforma tita que satisface esta ecuación. Bueno, hasta ahora fue en general en variedades, nosotros nos vamos a concentrar en grupos de Lie, entonces vamos a trabajar todo en variante izquierda. Rápidamente, algunas observaciones. Entonces, G va a denotar un grupo de Lie, su álgebra de Lie es G gótica, que es el isomorfo del espacio tangente en la identidad. Vamos a considerar métricas invariantes a izquierda, en el grupo. Entonces, como sabemos, hay una relación entre métricas en el grupo, invariantes a izquierda, y productos internos en su álgebra de Lie. Además sabemos que una de las formas se dice invariante a izquierda si conmuta con las multiplicaciones, con el pullback de las multiplicaciones a izquierda. Entonces si omega es una dos forma conforme Killing, invariante, lo que se puede ver es que la unoforma tita, recuerden que la unoforma tita está dada en términos de la d estrella de omega, si omega es invariante a izquierda, se ve fácil que la tita también es invariante a izquierda. Por lo tanto, la noción de dos formas conformes se traduce al álgebra de Lie. Y eso es lo que tenemos en el último punto. Entonces estudiar formas conformes que son invariantes en el grupo es equivalente a estudiar esta ecuación a nivel de álgebra. Y finalmente cada una de estas dos formas, omega, tiene asociado un endomorfismo antisimétrico, que lo vamos a denotar por T, antisimétrico con respecto al producto interno que tenemos en el álgebra, definido así, omega en xy es el producto interno de tx con y. Entonces hablar de que la dos forma omega es conforme Killing es equivalente a decir que el tensor es conforme Killing. Si satisface la ecuación que tenemos en celeste, que es exactamente traducir lo que teníamos antes para la omega. En este caso tita es alguien en el G dual, y x y z son vectores en nuestra álgebra. Un tensor con esta propiedad lo vamos a llamar que es un tensor conforme Killing, conforme Killing. Bueno, ahora algunos resultados que se conocen sobre este tema. Primero, si nos restringimos a dimensión 3, se saben que las dos formas conforme Killing invariante, a izquierda en grupos de Lie dimensión 3, ya fueron clasificadas en el trabajo que pueden ver al final de la página, trabajo de Andrada, Barberi y Dotti. Luego si pasamos a dimensión 4, se sabe que toda dos formas conforme Killing en realidad es Killing, y más aún en el trabajo
de Andrada, Barberis y Moroianu, ellos prueban que son todas paralelas. No solo Killing, sino más aún son paralelas. Bueno, por lo tanto, el paso natural siguiente para tratar de encontrar ejemplos de dos formas conforme Killing, que sean estrictas, digamos, que no sean Killing, es considerar dimensión 5. Y en esta dimensión, los únicos ejemplos explícitos que teníamos hasta ahora, provenían de estructuras sasakianas. Estas estructuras sasakianas en grupo de Lie de dimensión 5 fueron estudiadas por Andrada, Fino y Bezzoni, en el trabajo que está mencionado al final, del 2009. Por lo tanto, lo que nos queda es tratar de estudiar las dos formas conforme Killing en dimensión 5 que no provengan de estructuras sasakianas. Ese va a ser el objetivo de lo que queda de la charla y la base del trabajo que les mencioné con Cecilia. Algunos resultados antes de mencionar lo que nosotros hicimos. En el trabajo de Andrada y Dotti, ellos ven que si T es un tensor conforme Killing, entonces hay un único elemento especial, psi, que es el dual de la forma de θ, y el tensor T en este elemento es 0, digamos. El psi está en el núcleo del endomorfismo. Por otro lado, tenemos otro resultado que dice que, de nuevo, si T es el tensor conforme Killing, en la álgebra del IG, θ es la 1 forma asociada, si es distinto de 0, lo cual quiere decir que el T es estricto, es conforme Killing estricto, entonces la dimensión del álgebra tiene que ser impar. Y además, el T restringido al complemento ortogonal de este vector es un isomorfismo. Y por último, tenemos una observación. Si uno considera un tensor T con su 1 forma asociada θ y su vector especial psi, y ahora consideramos un escalar, y vemos el nuevo tensor C por T, fácilmente se puede ver que también es conforme Killing, y su vector que lo determina es el vector C por psi. Lo que quiere decir es que podemos asumir que este vector especial que está asociado al tensor es unitario. Y sabemos que vamos a poder multiplicar por un escalar y obtener muchos tensores, que es el múltiplo de él. Bien, entonces nos restringimos a dimensión 5, consideramos una álgebra no abeliana, por lo tanto el centro a lo sumo tiene dimensión 3. Entonces vamos a partir del problema de acuerdo a la dimensión del centro. Si omega es una dos forma conforme Killing, o mejor dicho T, su tensor asociado es conforme Killing, hay varios casos. Entonces el primero es, si la omega proviene de una sasakiana, como dije antes, eso fue estudiado en el trabajo de Andrada, Fino y Bezzoni, y por ser sasakiana, la dimensión del centro o es 0 o es 1. Por otro lado, en el trabajo de Andrada y Dotti, ellos ven que si este vector especial psi está en el centro, entonces el centro tiene dimensión 1, está generado por él, y de nuevo, ya fue estudiado ahí. Entonces nos queda considerar el caso del centro de dimensión 3 o dimensión 2. Si el centro tiene dimensión 3, tenemos este primer lema con Cecilia, donde nosotros vemos que en este caso el álgebra de Lie métrica no admite ningún tensor que sea conforme Killing estricto. Por lo tanto, después de esto, lo único que nos queda es ver el caso de dimensión 2. En el caso de dimensión 2, tenemos este resultado. Si T es un tensor conforme Killing estricto, en una álgebra de Lie métrica, θ es la 1 forma asociada al tensor. Si la dimensión del centro es mayor o igual a 2, pudimos ver que entonces la θ se anula en todos los elementos del centro. En particular, el elemento especial, este psi, es ortogonal al centro. Y este resultado vale en general, no necesariamente dimensión 5. Esto nos permite descomponer un poco la ecuación de un tensor para ser conforme Killing y manejarla de una manera un poco más fácil. Este es el trabajo que les menciono con Cecilia, que lo pueden ver en Archive. Bien. Ahora vamos a ver un poco de los resultados que tenemos ahí. Entonces G, la álgebra de dimensión 5, Z su centro, dimensión 2, y T es un tensor conforme Killing estricto. De nuevo, θ es la 1 forma asociada, y psi es el vector unitario, que podemos asumir unitario. Entonces lo que hacemos
La idea es buscar ejemplos en dimensión 5, o sea, necesitamos encontrar las condiciones del álgebra para la cual admite un tensor T que sea conforme Killing. Entonces tomamos una base del álgebra, partida en el Z1, Z2, elementos del centro, X, Y, elementos afuera, y tenemos nuestro vector especial, que es ortogonal al centro, que es el psi. Entonces esta es la base para plantear que, bueno, si existe un T, existirán ciertas constantes, A, B, C, D, F, tal que la matriz se escribe de esa manera, y también, súper general, los corchetes van a estar dados por combinaciones de psi con X, psi con Y, y con X con Y, para ciertas constantes A, I, B, I, C, I. Entonces, si este tensor T satisface la ecuación de ser conforme Killing, tiene que cumplir con esa ecuación en rojo. Y lo que hacemos ahora es, bueno, metemos todas las condiciones en esa ecuación, estudiándola por partes, de acuerdo a elementos que están en el centro y fuera del centro, y tratamos de ver qué álgebras sobreviven, y cuáles son los T que quedan para esas álgebras. Entonces lo primero que uno ve es que los corchetes se reducen bastante, y quedan esa expresión más simple que tenemos arriba, donde A4 está relacionado con las demás variables, y hay solo dos casos para B1, B2. Y para cada uno de esos dos casos, tenemos la descripción de la matriz de T correspondiente. Bien, pero entonces ahora la pregunta es, bueno, si tenemos estos corchetes, ¿qué álgebras de Lie de dimensión 5 son? Entonces lo que hacemos primero es reducir un poco esta familia de parámetros a solo dos. Entonces si una álgebra de Lie, como la de arriba, admite un tensor T, esa álgebra va a ser isométricamente isomorfa a una de estas familias G sub RS, donde los corchetes son bastante más simples. Bueno, y R y S están determinados a partir de los parámetros anteriores. Y lo que vemos también es que en esta familia son todas estas álgebras GRS, son todas no isométricamente isomorfas entre sí. Y una vez que fijamos R y S, el tensor T está dado por esa matriz que vemos al final, en la ecuación 4. Finalmente, lo que hacemos es agarrar esta familia G sub R, S de álgebras, y ver exactamente a qué álgebras en dimensión 5 son isomorfas. Entonces tenemos este resultado que clasifica las álgebras en dimensión 5, entonces si G es una álgebra de Lie métrica de dimensión 5, G con el producto interno, y el centro tiene dimensión mayor a 1, si esta G admite un tensor conforme Killing estricto, entonces el álgebra de Lie métrica es isométricamente isomorfa a una de las que tenemos en la tabla. En la tabla tenemos en la columna de la izquierda tres álgebras de Lie. La primera es L59, que es nilpotente, y después tenemos las otras dos, R2 por SU2 y R2 por SL2R. Al final los parámetros que determinan las métricas, y en la columna del centro todas las familias de métricas para cada una de ellas. En la nilpotente tenemos una familia de un parámetro, y en las otras dos tenemos dos parámetros. Estas son todas las posibilidades de álgebras de Lie métricas en dimensión 5, con centro de dimensión mayor que 1, que admiten tensores. Bueno, y además caracterizamos quiénes son esos tensores para cada una de ellas. Entonces, de nuevo, bajo estas condiciones, tenemos esta tabla donde mostramos cómo son los tensores para cada una de estas álgebras de Lie métrica cuando fijamos el parámetro en la métrica. Como pueden ver, el primer caso es un poco más sencillo, la matriz de T no es tan fea, y en los otros dos casos es bastante más complicada. Pero bueno, lo bueno es que hay ejemplos en las tres. Bien, brevemente algo de la demostración. Entonces, como dije, asumimos que el centro tiene dimensión mayor que 1. Entonces nos queda o 2 o 3. Caso de dimensión 3, no es posible encontrar tensores, porque lo probamos en el lema anterior, entonces solo queda estudiar el caso de dimensión 2, y en ese caso lo que hacemos es reducir el álgebra original a la familia de álgebras GRS, y después analizamos caso por caso qué va pasando. Si R es igual a S, nos queda nilpotente; si S es mayor a R, nos queda R2 por SU2, y si R
si S es mayor a R, perdón, y si R es mayor a S, nos queda R2 por SL2. Y entre ellas son todas no isomorfas, isométricamente isomorfas. Y como una observación, bueno, todo esto fue a nivel de álgebra. Ahora, si pasamos al grupo, con toda la estructura invariante izquierda correspondiente, y tenemos gamma un látiz en un grupo GRS, lo que tenemos es un ejemplo de una variedad compacta, G sobre gamma, que admite un tensor conforme Killing, obviamente que es inducido por el tensor en el álgebra, y esta variedad compacta con este tensor no admite ninguna estructura sasakiana invariante. Porque como vimos, la dimensión del centro en el álgebra es mayor que 1, que es una condición necesaria para admitir una estructura sasakiana invariante. Lo que podría pasar es que estas variedades sí admiten estructuras sasakianas que no sean invariantes. Bueno, en el caso de las nilvariedades, eso se sabe que no admiten estructuras sasakianas no invariantes. Para el caso de S3 por el toro de dimensión 2, esa sí admite, hay ejemplos, y para el último caso de SL2R por R2, ahí no sabemos, todavía se admite estructuras sasakianas. No invariantes, obvio. Pero bueno, al menos a nivel de álgebra lo que tenemos son ejemplos de dos formas conforme Killing que no provienen de estructuras sasakianas. Bien, en esta última parte voy a hablar sobre el espacio de solución de las dos formas conforme Killing en estas álgebras. Entonces recordemos, como dije al principio, este espacio se denota por CKY a la P, y como probó Semmelmann, la dimensión de este espacio es finita y está acotada por este valor. En nuestro caso, para dos formas, tenemos que está acotada por 35, y es mayor o igual a 1 porque en nuestro teorema encontramos un T para cada una de estas álgebras de Lie métricas fija, GRS, con el producto interno, tenemos al menos una solución, por lo tanto la dimensión es mayor o igual a 1. Bueno, lo que probamos con Cecilia es que la dimensión de este espacio es en realidad 1. Por lo tanto, la solución que presentamos en el teorema anterior, el T para cada una de ellas álgebras de Lie métrica, es la única posibilidad para un tensor conforme Killing. Entonces, brevemente algo de la demostración. Como dije antes, ya vimos que al menos un tensor estricto hay. En realidad, en el teorema anterior lo que probamos es que si existe un tensor estricto, tiene que ser salvo múltiplo el que presentamos en el teorema. Por lo tanto, la dimensión de los estrictos sabemos que es 1. Lo que queda por ver para probar que la dimensión de todo el espacio de los conformes Killing es exactamente 1, es ver que no hay ningún tensor que sea Killing. Bueno, entonces asumimos que T es un tensor Killing en una de estas álgebras de Lie métrica, y lo que se puede ver es que ese T tiene que preservar el centro y el ortogonal del centro. Por lo tanto, induce un nuevo tensor en el álgebra H, que es el cociente del álgebra por su centro, y en los tres casos que tenemos, esta álgebra H es H3, que es la Heisenberg de dimensión 3, SU2 o SL2R. Pero, por otro lado, ya se sabe que álgebras de Lie de dimensión 3 con dos formas Killing tienen que ser isomorfas a R por afín o E2. Por lo tanto, no es ninguna de las que tenemos. Lo cual quiere decir es que no hay ningún tensor que sea Killing en estas álgebras de Lie métrica GRS, salvo el tensor nulo. Por lo tanto, vemos que la dimensión del espacio de dos formas conforme Killing es igual al espacio de las formas conforme Killing estricto, y ese ya probamos que tiene dimensión. Y así concluimos la demostración del teorema. Bueno, finalmente, algunas observaciones que se desprenden. Entonces, lo que se puede ver es que la dos formas conforme Killing que encontramos en nuestro teorema nunca es cerrada. D omega nunca es 0. Entonces además tenemos, bueno, como dije antes, tenemos que la dimensión del espacio de las conforme Killing, de las dos formas conforme Killing es 1. Vimos que el espacio de las dos formas Killing es trivial, y el espacio, también se puede ver que el espacio de las dos formas que son estrella, Killing, también es trivial.
Además, usando este operador estrella de Hodge, uno puede ir de una 2 forma conforme Killing a una 3 forma conforme Killing, y va intercambiando Killing con estrella Killing. Entonces, el tercer punto de esta lista es una conclusión directa del segundo. Entonces, la dimensión de las 3 formas conforme Killing es 1. El espacio de 3 formas Killing y 3 formas estrella Killing también es trivial. Conclusión, lo que tenemos es que la 2 forma conforme Killing omega que tenemos en nuestro teorema no se puede escribir como combinación como combinación lineal de formas de Killing y duales de Hodge de forma de Killing. Entonces, el ejemplo es interesante en este sentido porque es genuino, no es combinación lineal de estos dos grupos conocidos de formas conforme Killing, que son las Killing y las Hodge de Killing. Y hasta el momento es el único ejemplo que conocemos de este tipo. Bueno, eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias. Espero que se haya entendido y los espero si hay preguntas en el foro del Congreso. Gracias.